Continuamos con las entrevistas de esta mañana de lunes. Lo habíamos anunciado antes del corte. Con nosotros a esta hora el asambleísta electo por UNES, don Ricardo del Cuaco. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta hora en el Telediario. Muchas gracias, Jaime, por la oportunidad. Vamos con estos temas coyunturales. Primero, de la propuesta que van a llevar ustedes a la Asamblea Nacional como bloque de UNES. Entiendo que tienen una representación importante, tanto en los nacionales como en provincia. Aparentemente van a ser uno de los bloques con un mayor número de asambleístas. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en la agenda parlamentaria? Bueno, nosotros hemos dialogado con diferentes sectores del país, pero sobre todo con el sector agrícola, en donde este sector, a pesar de la pandemia, a pesar de que el presidente de la República dijo encierren en sus cuartos y no salgan, pero este sector de campesinos, indígenas, sectores pequeños y medianos productores, nunca se paralizó. Y además de eso, los agricultores pasamos trabajando permanentemente. Frente a eso, inclusive hemos visto de que muchos gobiernos que ha pasado a este sector no lo atienden. Entonces, por eso nuestra lucha, nuestra propuesta va a ser desde la Asamblea en cómo potenciar el tema de la agricultura, el seguro agrícola, el tema del riego, los créditos, los incentivos para el sector agrícola, pero además de eso, cómo podemos dar la garantía que sus productos no se quede en la chacra, que no se quede ahí en el tarro, la leche. Nosotros vamos a retomar la ley de sustentación del precio de la leche para que los lecheros no se queden ahí con sus productos. Estos son los temas que estamos llevando adelante en nuestra carpeta. Además, vamos a plantear la reforma a la ley del sistema financiero, concretamente de la banca privada, porque en un país dolarizado que están cobrando 15, 20, 30% es absurdo. Entonces, por lo tanto, ese es un tema que vamos a impulsar, la reforma a la banca para con el fin de, ojalá, bajar los intereses, que los créditos sean mucho más ágiles, más oportunos, pero además de eso, eso nos pueda permitir a diferentes sectores, tanto del campo como de la ciudad, para que sus emprendimientos sean garantizados, ¿no?, a través de sus proyectos y los créditos. Estos son los temas que vamos a plantear. Además, lo vamos a plantear también la derogatoria a la ley de más llamada humanitaria, la derogatoria a la ley de fomento productivo, que de productivo y de que lo humanitario no tiene nada. Entonces, por lo tanto, estos son los planteamientos que nosotros vamos a impulsar, a más de llevar adelante el tema de la fiscalización, a más de la recuperación de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, a más de recuperar la democracia y el Estado de Derecho. Pero el Ecuador tiene ya muchísimas leyes. Digo esto porque no sé si necesariamente hay que crear nuevas leyes. Quizás habrá que desmantelar alguna legislación que entorpece incluso la actividad productiva. Digo esto porque con esta nueva situación que vive el Ecuador, como por ejemplo ahora la actividad del teletrabajo, que es casi donde ha migrado el 60, el 70% de las actividades productivas, aunque en el agro evidentemente se mantiene la forma tradicional de generación de la riqueza. Digo esto porque la Asamblea cada 4 años nos llena de muchos proyectos, de nuevas leyes, y en realidad es una carga de nuevas leyes, como digo, que a veces entorpecen el ejercicio de la producción, básicamente, porque lo que hay que recuperar es el empleo, evidentemente cuidar el tema sanitario, que vamos a ver si el gobierno de cualquiera de las 3 propuestas que vaya, o de los 2 finalistas que vaya a la segunda vuelta, pues vamos a ver qué gobierno va a gobernar los siguientes 4 años, para la redundancia. Digo esto porque efectivamente una asamblea desprestigiada, donde el 60% de sus actuales miembros están metidos en actos de corrupción o están siendo investigados por la justicia, digamos que el ciudadano de a pie tendría demasiadas expectativas de saber si efectivamente esta asamblea está a la altura de esta nueva realidad del Ecuador. Efectivamente hay que revisar, de pronto hay leyes de basura
Entonces, por lo tanto, hay que hacer una revisión de las leyes, que de pronto algunas leyes ya son desusos, son desactuales. Entonces, por lo tanto, ese es un tema que considero de que la Asamblea debe trabajar. Debe trabajar, es un tema estructural. Es un tema estructural que no solamente eso será un concurso de un legislador o de dos legisladores, tiene que haber la voluntad política de los asambleístas para con el fin de sacar todas las leyes, incluso ya caducas, que no sirven a la realidad y diseñar nuevos instrumentos. Y ahí le pongo un ejemplo. El Código Laboral, el Código del Trabajo, tiene casi 80 años. Un código obsoleto de la época de los años 30, 40. Y ahora con estas nuevas metodologías, esta nueva dinámica de la economía, se necesita, sin la precarización laboral, evidentemente, respetando los derechos del trabajador, que son inalienables, tener herramientas técnicas jurídicamente para que el empresario, el microempresario, usted sabe que hay un 60% de microempresarios en el Ecuador que intenta sacar adelante su emprendimiento. Pero si tiene una ley muy caduca y una rigidez en el tema de contratación, me parece que es uno de los proyectos más importantes. ¿Cuál es la posición de ustedes como UNES para plantear una reforma laboral, por ejemplo? Bueno, primero siempre va a ser de que nuestra posición de garantizar a los trabajadores, en base a esa garantía de los trabajadores, es su empleo, es su seguridad social, obviamente que si es que hay que reformar una ley antigua, hay que hacerlos. ¿O no una nueva mejor? Para actualizar, de que efectivamente pueda servir para el desarrollo del país, pero también en defensa de los trabajadores. Por ejemplo, la ley de comunas que fue aprobada en el año 1937, que es caduca una ley de comunas. Por ejemplo, ese tema, no sé si hay que derogar, pero ese tema yo creo que hay que hacer una nueva ley partiendo de la actual Constitución Política del Estado, entre otras leyes que puede existir. Entonces, por eso nosotros vamos a emprender una propuesta de normas jurídicas que permita salir adelante partiendo de la realidad. Ahora, su candidato presidencial, el señor Arauz, ha dicho que, entre otras cosas, por ejemplo, él va a derogar la ley humanitaria y va a, digamos, a regresar a toda esa gente que salió por la ley humanitaria, tanto en el sector público como en el privado, para disminuir esta brecha de desempleo. Pero eso creo que no, jurídicamente no tendría una salida, salvo que haya una reforma constitucional o ir a la Corte Constitucional. ¿Han hecho el análisis jurídico para ver si efectivamente es viable esta derogatoria de la ley en una situación tan compleja como la que se vivió el año pasado? Efectivamente, la ley más llamada humanitaria es inconstitucional. Por lo tanto, porque es inconstitucional, tiene que ser derogado, por un lado. Por otro lado, es importante de que una ley debe permitir el mayor ingreso de las personas hacia el empleo, tanto en el sector privado como en el sector público. De esa manera garantizas el empleo a la gente, el empleo al ecuatoriano, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas que hoy en día están en la calle. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a priorizar este tema porque en las actuales circunstancias creo que más de 1.200.000 personas están fuera del empleo. Entonces, eso ha afectado muy duramente a la familia ecuatoriana. Entonces, por lo tanto, eso tenemos que buscar mecanismos más adecuados para que la población ecuatoriana tenga posibilidad de trabajo. Por eso es que se está planteando varios incentivos, varios mecanismos, una coparticipación entre lo público y lo privado, para con el fin de garantizar el empleo, pero también de la seguridad social. Pero si es que el señor Arauz, de ser gobierno, deroga esta ley o envía una propuesta a la Asamblea para una derogatoria de esta ley y reemplazar con otra, implica que va a necesitar recursos para volver a recontratar a todos esos empleados, sobre todo públicos. Y usted sabe que cuando un empleado es público, me refiero, es desvinculado, no se puede volverlo a vincular porque ahí hay digamos, un marco jurídico que no lo va a permitir. Es decir, está como, bueno decirlo en campaña, pero muy poco práctico jurídicamente hablando ya en el tema legislativo. Bueno, no sé si la Constitución te prohíbe recontratar, pero si la Constitución no te prohíbe,
son leyes que son leyes secundarias que se puede reformar o que se puede cambiar. Eso en primer caso. En segundo, efectivamente, como decía, esto hay que trabajar tanto el fortalecimiento a las empresas privadas, ¿no? Pequeñas, medianas, y por supuesto también cómo potenciar con las empresas públicas, porque efectivamente ahí podemos dar viabilidad para el empleo y de esa manera ir resolviendo. Sí, la verdad, o sea, que hoy en día está en una situación muy complicada el bolsillo de la gente. Me gustaría una respuesta suya de la coyuntura electoral que hemos vivido estos días, con esta pugna, por decirlo así, que todavía no se define, porque seguramente Yacu Pérez va a presentar un recurso de apelación al TSE. Le digo esto porque hemos notado un resurgir de Pachacútec como fuerza política, diría yo que la segunda fuerza política del Ecuador, en vista de la votación que ha tenido en la sierra y en el oriente sobre todo. Digo esto porque hay algunos líderes indígenas que están en el movimiento UNES y no en Pachacútec. Usted me comentaba de que efectivamente ustedes ven una derechización del movimiento indígena, pero de lo que yo he visto a los líderes y a algunos de sus compañeros, como por ejemplo Leonidas Issa o el propio Jaime Vargas de la CONAIE y de otros movimientos campesinos, sobre todo de la sierra, están con la candidatura de Yacu Pérez. ¿Qué le hace pensar que si hubiese efectivamente ya una segunda vuelta confirmada entre Yacu Pérez y Andrés Arauz, el voto de las nacionalidades y pueblos indígenas sea para Arauz y no para Yacu Pérez? Bueno, primero, el Consejo Nacional Electoral irresponsablemente anunció que X candidato pasa a la segunda vuelta. ¿Cree usted que se adelantaron? Eso es un tema que puede acarrear problemas muy serios. Y luego convoca a dos aspirantes en segundo lugar, con bombos de platillos, se logran un supuesto acuerdo. Y eso es un actuar irresponsable. Porque primero hay una norma, el Código de la Democracia, que debe ser respetado, y es más por el órgano electoral. Y luego un acuerdo, o supuesto un acuerdo que no está suscrito mediante una firma. Entonces, por lo tanto, eso es una irresponsabilidad. Dentro de los plazos previstos, el Consejo Nacional Electoral debe proclamar el resultado de la elección del 7 de febrero. ¿Quiénes son van a la segunda vuelta? Los candidatos que pasan a la segunda vuelta? Y con eso se iría avanzando primero. Segundo, la mayoría del movimiento indígena, que son gente de izquierda, gente que lucha en defensa de los sectores más populares del país, en defensa de los trabajadores, en defensa de la gente del pueblo. Ese sector obviamente está con Andrés Arauz, pero no todo el movimiento indígena está con candidato Pérez. ¿Y cómo interpreta Entonces, usted que en casi todas las provincias de la sierra, donde el movimiento indígena es fuerte, ha votado prácticamente en un 90% por Yacu Pérez? Habría que ver de qué sector vienen los votos, primero. Segundo, obviamente el candidato Pérez gana en la Amazonía y en la región andina. Habría que ver de qué sector vienen esos votos, primero. Segundo, porque en todos los recorridos que nosotros hemos dicho en el país, los pueblos indígenas, las nacionalidades indígenas respaldan al candidato Andrés Arauz. Entonces, por lo tanto, yo creo que tal vez puede ser una mínima parte que apoya a la candidatura de Pérez y la mayoría que apoya a la candidatura de Andrés Arauz, porque sienten que son representados desde la izquierda. Entonces, por lo tanto, eso es la realidad. Don Ricardo Cualgo, asambleísta electo de UNES, para esta nueva asamblea, muchas gracias. No, más bien muchas gracias, Jaime, por la oportunidad. No se preocupe. Muchas gracias. Solamente un dato final para el conocimiento de los televidentes. Estos son los 15 asambleístas que ya prácticamente esperarían básicamente la notificación oficial del CNE. Irina Correa de UNES, Ricardo El Cuánago, nuestro invitado también por UNES, Irina Corral, UNES, José Angalasca, UNES, Paola Cabezas también de UNES, le sigue Salvador Quispe, Patricia Sánchez, Ricardo Vanegas por Pachacútec, y la Izquierda Democrática ha puesto dos asambleístas nacionales, Vilma Andrade
y Eitel Zambrano, dejando abajo a Partido Social Cristiano con Eitel Zambrano, Henry Kronfle y Natalie Viteri, y el Creo con César Monge y Natalia Arias, y apenas uno independiente, que es Fernando Villavicencio, por la Concertación. Estos son los 15 asambleístas nacionales que formarán parte del nuevo hemiciclo parlamentario. Vamos a la pausa, regresamos con otros temas.